Buen día, reciban un cordial saludo. En esta ocasión permítannos presentar la investigación titulada Análisis de la resistencia a la abrasión de vinil textil termotransferible y su aplicación en la estimulación por percepción áptica. Esta investigación está realizada por los siguientes autores: Omar Godoy, mi persona Ana Umaquinga, Marco Naranjo Toro, Ronnie Flores y Catherine Chulde. Nosotros somos parte del grupo de investigación de la carrera de Ingeniería en Textiles de la Universidad Técnica del Norte. Para abordar este estudio, hemos propuesto esta agenda, la misma que comparte o consiste de 6 aristas principales. Ahora bien, entre las principales motivaciones o la razón de ser de esta investigación, hemos enmarcado en 3 enfoques o aristas principales. La primera es realizar un análisis comparativo, es decir, un enfoque técnico del cual tome como prioridad el estudio de la resistencia de abrasión en los acabados con vinil textil termotransferible de los tejidos. Para ello, estudiamos y analizamos la norma internacional ISO 12947. Y también estamos realizando la comparación de 2 tipos de tejido, principalmente el tejido de punto y el tejido plano. Por último, nos enfocamos en estos aspectos del relieve y la textura con el fin de estimar el sentido del tacto en una persona principalmente que tiene una visión un poco limitada o nula. Se analiza que a mayor resistencia a la abrasión existe una mayor durabilidad del tono y existe una mejor adaptabilidad del tejido. Es decir, esto viene marcado en la calidad del producto. Por lo tanto, hemos identificado que existe un mayor inconveniente de esa técnica, pues en esta parte de la resistencia de lavado. Como segundo punto o segunda arista, nosotros tenemos la parte de la resistencia a la abrasión de la superficie. Ahora bien, en este punto básicamente analizamos que los tejidos naturales también se consideran, por ejemplo, los incluidos en esta tipología, los tejidos sintéticos, también los regenerados, pues abarcan o tienen un cierto nivel de resistencia a la abrasión, por lo cual esto quiere decir que se traduce en una disminución del desprendimiento y del desgaste. Ahora bien, por lo tanto, esto afecta a la calidad de la prenda. Entonces, esta es la razón o la motivación principal que nosotros proponemos para esta investigación, es decir, identificar las características principales que hay que conocer para identificar la resistencia a la fricción. Ahora, la abrasión se produce, hemos identificado pues por 2 tipos, ¿verdad? Entonces, por el roce del tejido principalmente y también por el sustrato del tejido con otros elementos. Y durante este proceso de resistencia se van a evaluar las características de la resistencia y de la tracción. Ahora, la tercera arista considera la percepción áptica, que esto, pues, en otras palabras, nos hemos enfocado en esta parte del sistema sensorial basado en el tacto como parte de la información de entrada necesaria para este tipo de público objetivo. Es decir, qué tamaño, qué textura, qué temperatura, la durabilidad, el peso, entre otros factores que se van a considerar para poder analizar y poder identificar esta percepción áptica. Parte de un equipo con una placa de transferencia cuyas configuraciones oscilan entre los 53 milímetros de espesor y de una precisión ajustable. También se puede obtener
para obtener una mayor seguridad de todo el proceso, y también la presión en este caso va a depender de la potencia de este compresor. En cuanto pues a la parte de los tipos del vinilo, utilizamos 4 tipos que ustedes pueden apreciar en esta lámina, y en este caso pues se analiza y se configura en cuanto a la temperatura aplicada a cada sustrato de tejido de punto y de tejido, pues en cuanto a la composición de los vinilos, oscila entre los 90, 110, 600 y 325 micras. Y esto nos permite conseguir un estampado liso, de alto relieve y con efecto de transparencia, que esto es el propósito del estudio. Ahora bien, si analizamos la parte de la temperatura, en este caso se oscila entre los 150 grados centígrados y también entre los 130 grados centígrados. Y se considera el grosor también pues de unas 110 micras. Ahora bien, continuando con los materiales, aquí nosotros podemos observar tanto pues los diferentes tipos de equipos que se ha utilizado, el tipo de tela o de fibra que hemos utilizado y también pues los diseños que también se aplicó a este estudio. Ahora bien, para la selección de la textura y también el tamaño, se consideró diversos espesores y texturas. Y para la parte pues del diseño del patrón se utilizó el software de Adobe Illustrator para determinar y sobre todo organizar la estructura de este patrón. Ahora, en cuanto al área de corte, pues se utilizó las muestras de 15 centímetros de ancho por 15 centímetros de alto, cumpliendo la norma. Y en cuanto a la selección del tejido, se utilizó tejido de punto de jersey, tejido de punto perchado, que esto pues generalmente se utiliza para la parte de la ropa deportiva, la parte del tejido de punto pique o polos, la parte del tejido liso para camisas o de mayor uso en camisas, el tejido liso en ropa y el tejido liso pues en lienzo. Y esto pues fueron las principales características técnicas en cuanto a la parte del estudio. Ahora, continuando con este proceso, también se tuvo consideración con la parte de la velocidad, la precisión y sobre todo de la profundidad de la hoja. Ahora, pues para realizar la parte del corte del diseño, se conservó pues la respectiva señalización vinílica para evitar pues que este estudio sea impreciso y que exista pues desperdicio del material. Y también pues se tuvo las respectivas precauciones en cuanto al uso pues del contacto con el tejido, la parte de la cuchilla transportadora, la parte pues de las precauciones en cuanto al pelado adicional respectivo diagonal, en cuanto a la temperatura, la presión y sobre todo la parte de los tipos del tejido. Entonces, pues ustedes pueden apreciar en esta lámina los principales resultados que nosotros comenzamos a obtener en este primer acercamiento de experimentación. Aquí tenemos las principales diferencias. Básicamente, ¿qué es lo que se aprendió de esta norma? Que para cumplir la norma ISO, pues correspondiente o en relación a la abrasión, debe llegar a un tope de 100.000 ciclos y se cumple la norma. Ahora, esto haciéndole referencia con el tipo de material y las diferentes combinaciones de temperatura y entre otros parámetros también, se analizó que existe una diferencia entre el tejido jersey, como ustedes pueden apreciar, y el reed fleece.
¿Por qué? Porque es donde este grosor de vinilo, aplicando pues entre las variaciones de fino, de media o promedio, brillante y también considerado en relieve, pues no llega, en este caso, si consideramos pues los parámetros, estos dos primeros, no llega a cumplir la norma. Por lo tanto, ustedes pueden observar que en el jersey blanco solamente llega a los 77,000 ciclos en los dos casos. Y en la parte del reed solamente llega en el primer caso a las 55,000 ciclos y en el segundo a los 25,000 ciclos. Esto, pues, son las primeras resultados de estas experimentaciones. Y como les comentaba previamente, si es que esto se analiza, pues, con la parte del grosor, pues, se obtiene que sí existe el cumplimiento, pues, o sea, sí cumple la norma, pero siempre y cuando, pues, sean sometidos a esta parte, pues, de la consideración del grosor, entre otros aspectos. También nosotros podemos considerar que esta parte, pues, de los materiales también depende del número de ciclos y también, pues, de las condiciones que obviamente estén afectándose a este tipo de material. Y aquí ustedes, pues, pueden observar el resultado o entre los resultados que se ha obtenido basándose en este análisis de abrasión. Ahora bien, si nosotros, como habíamos informado previamente, aparte del conocimiento técnico que se analizó en esta experimentación de laboratorio en cuanto a la abrasión, en cuanto a la resistencia del material, también se puso en consideración de nuestro público objetivo. Ahora, en esta fase inicial de estudio, nosotros nos enfocamos en el grupo de estudiantes de la Universidad Técnica del Norte, del cual o de los cuales se tenía personas con discapacidad visual, sea un poco limitada y también discapacidad visual, es decir, nula. De todo este estudio, de todos los estudiantes inscritos en el periodo semestral del estudio, se identificó a 3 estudiantes de toda la universidad que cumplían esta condición. Ahora bien, este estudio se realizó, como ustedes pueden observar, existen ya los patrones ya materializados en la parte de los diseños de las telas, como ustedes pueden observar, y en los cuales se hizo el levantamiento de la información. ¿Y esto a qué se iba? Era con el fin de analizar si en cuanto a la textura se podría analizar también desde la percepción áptica este tipo de material. Ahora, entre los principales resultados que se obtiene también en el laboratorio, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, en este primer ítem, tenemos que el tejido plano tiene una mayor resistencia a la abrasión en comparación con el tejido de punto. Esto nos pareció muy importante. Y también tiene una mayor resistencia a la fricción. Ahora bien, mientras que también pudimos nutrir este criterio considerando que durante el desarrollo del estudio los beneficiarios con discapacidad visual tuvieron dificultad al reconocer los diferentes elementos que se presentaban en el diseño del patrón. Ahora, si nosotros consideramos este resultado, en el cual se analiza el vinilo de 110 micras
Consideramos que las telas tejidas con estos diferentes o diversos ligamentos fueron aceptadas en telas planas. Y durante el tiempo de las pruebas de abrasión, los resultados de calidad sí fueron satisfactorios, con lo que hubo en el tejido, en cuanto al aumento de las micras de vinilo, en la impresión el resultado fue muy similar al de la figura anterior. Y la única diferencia fue el grado de temperatura del curado, que en este caso fueron los 130 grados centígrados. Ahora bien, en nuestro tercer escenario, el vinilo es de 325 micras. Entonces, tenemos 10 en comparación con diferentes tipos de tela. Por lo tanto, ¿qué pudimos observar en este caso? Que presenta resultados óptimos en la relación a la tela plana. Tanto la tela tipo jersey como el fleece, como ustedes pueden observar, no mostraron un grado óptimo en las pruebas realizadas. De hecho, es uno de los resultados más bajos en relación a los 4 experimentos o comparaciones que se obtuvo. Y es necesario mencionar que al aumentar el nivel de los micrones del curado, requirió una temperatura de 155 grados centígrados y un mayor periodo de tiempo en comparación con el resto de las muestras. Mientras que en el último análisis, este cuenta con aún mayor relieve, por lo tanto se aplicó un vinilo termotransferible de 600 micras. Esto en una amplia gama de tejidos, y se desempeñó una mejor resistencia a la abrasión, mostrando un número igual de ciclos, lo que permite una impresión duradera, cuando se frota a mano en este tipo de texturas. Las principales conclusiones a las que hemos llegado en este análisis es que existe una aproximación de la resistencia a la abrasión, y esto también es interesante cuando se examina el sustrato textil. Mediante el análisis también se pudo identificar que este análisis de abrasión realizada en cada una de las muestras que fueron consideradas para el estudio buscó identificar un punto máximo de rotura o de desgarro. Es decir, que permite estudiar el rozamiento entre el contacto constante del tejido. Además, para poder verificar el color, la textura percibidos en ese momento y verificar qué tipo de textil o de textura cumplía la norma. Y permítanos presentar nuestro más sincero y profundo agradecimiento a la Universidad Técnica del Norte, al Departamento de Bienestar Universitario, que nos ayudaron con el levantamiento de la información para nosotros poder identificar a la población objetivo que iba dirigido a este estudio. Igualmente también a la Biblioteca de la Universidad Técnica del Norte, que también nos ayudó con el particular, y sobre todo al grupo de estudiantes que de manera voluntaria nos ayudaron tanto con el levantamiento de la información como parte del estudio. Aquí ustedes pueden observar las principales referencias bibliográficas en las cuales nos hemos basado para la propuesta, el desarrollo de nuestro estudio. Y aquí ustedes pueden encontrar mayor información en cuanto a los correos de cada uno de los docentes investigadores y también de los estudiantes investigadores de investigación. Muchas